Cuando vi que mi esposo hojeaba mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Era por esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrancarle el teléfono de las manos, pero lo apartó con un movimiento firme y siguió leyendo. Observé su rostro transformarse mientras leía línea por línea, y sentí como mi vida se desmoronaba en segundos. Sí, ahora conocería la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras deslizaba hacia abajo, y yo sabía que estaba a punto de encontrar el mensaje que destruiría todo. Ese único que lo explicaba todo, que cerraba el círculo, o lo confundía aún más. El teléfono vibró repentinamente entre sus dedos, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, vieja costumbre cuando me siento al borde del colapso. Mis nervios se mezclaban con el pánico de haber ido demasiado lejos. Su respiración se volvió más rápida. Podía oírla incluso a 2 metros de distancia. Esto era justo lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que cambió absolutamente todo para siempre, y ahora, no sabía qué hacer. Pero permítanme contarles cómo ocurrió realmente. Antes de compartir con ustedes el secreto que intenté ocultar durante tanto tiempo, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad ven este vídeo, y también respóndanme algo. ¿Alguna vez guardaron un secreto que los perseguía incluso en sueños, hasta que ya no pudieron más? Mi esposo no pudo acompañar a su hijo al seminario en la ciudad vecina por un compromiso de última hora, y me lo pidió a mí. No fue una petición exactamente. Más bien una de esas decisiones disfrazadas de sugerencias. Es solo una noche, me dijo. No tienen que hacer nada especial. Solo dejarlo en el evento, pasar la noche en el hotel y regresar por la mañana. Lo dijo con la misma voz con la que me pedía pan en la tienda o que apagara la luz al salir del baño. Mecánicamente. Como si fuera algo sin peso. Acepté. No porque quisiera ir, sino porque negarme me habría hecho sentir egoísta. Además, en el fondo, algo dentro de mí buscaba movimiento. Cambiar de rutina. Salir por un instante de esa casa que, sin saber cómo, se había convertido en una estructura funcional pero vacía. El camino fue silencioso. No incómodo. Solo, silencioso. Él escuchaba música con auriculares. Yo observaba los campos desde la ventanilla, con el pensamiento divagando en todo menos en lo que tenía frente a mí. Ni una palabra en casi 2 horas, salvo un «¿tienes hambre?» al pasar una gasolinera. Cuando llegamos al hotel, me sentía extrañamente más cansada de lo normal. En recepción, la recepcionista frunció el ceño al revisar la reserva. «Lo siento», dijo. «Parece que hubo un error. Solo nos queda una habitación con una cama doble». Los otros huéspedes extendieron su estancia. Miró su pantalla como si buscara milagros. Yo me quedé en blanco. No por la cama, sino por la repentina percepción de que estaba por comenzar algo que no entendía del todo. Mi primer impulso fue decir que no, que buscaríamos otro lugar. Pero él, sin dudar, respondió: «Está bien. Es solo una noche». Subimos sin hablar. En el ascensor, sentí un cosquilleo en la nuca. No por él. No por la situación. Sino por mí misma. Por no haber protestado. Por haberlo dejado fluir. La habitación era sencilla pero cálida. Alfombra beige, una ventana que daba al patio interior, una lámpara de mesa con luz suave. Y la cama. Amplia. Impecablemente tendida. Demasiado presente. Colocamos nuestras cosas. Él se sentó en la orilla, sacó su laptop y comenzó a responder mensajes. Yo fui al baño. Me lavé la cara más tiempo del necesario. Observé mi reflejo y no me reconocí del todo. No me veía mal. Solo desconocida. Como si el viaje me hubiera quitado una capa de algo. O tal vez revelado una nueva. Pedí comida al cuarto.
Comimos viendo un programa que no nos interesaba. Reímos en un momento sin importancia. Luego ambos nos quedamos en silencio, mirando la pantalla pero sin verla realmente. Cada uno encerrado en sí mismo. Él se duchó primero. Luego yo. Cuando salí, me di cuenta de que había olvidado mi pijama en la maleta. Estaba sobre la silla, cerca de la cama. Envuelta en la toalla, caminé descalza por la alfombra, con el agua aún resbalando por mi espalda. Sentí su mirada. No insistente. No lasciva. Solo sostenida. Y eso fue suficiente para que mi corazón golpeara el pecho con una fuerza tonta, desproporcionada. Me vestí a prisa y me metí bajo las sábanas del lado derecho. Él apagó la luz. El silencio cayó como un telón grueso. No dormí. Escuchaba su respiración constante. Y sentía, con un asombro infantil, el calor de su cuerpo a unos metros del mío. Pensé en mi esposo. En su manera de tocarme por compromiso. En su forma de besarme con los labios fríos. Pensé en la última vez que tuvimos una conversación sincera. Y no supe recordarla. Cerré los ojos. El colchón se movió levemente. Sentí como él giraba, dando la espalda. Hice lo mismo. Ahora estábamos espalda con espalda. Pero aún así, el aire entre nosotros parecía latir. Al día siguiente me levanté antes que él. Fui al baño, me miré en el espejo y noté algo en mis ojos. Un brillo. No felicidad. No tristeza. Solo vida. Algo que hacía tiempo no veía reflejado. Cuando regresé, él estaba sentado en la cama, leyendo. Me sonrió de forma casual. ¿Dormiste bien?, preguntó. Asentí. Mentí. Desayunamos en silencio. Pero ese silencio ya no era neutral. Tenía peso. Forma. Palabras no dichas que se pegaban a las paredes de la habitación. No sabía entonces que ese día sería el primero de una cadena de decisiones que aún hoy no puedo explicar del todo. Y que esa noche en esa cama, tan inocentemente compartida, ya había empezado algo que no tendría forma de detener. A la mañana siguiente todo parecía más claro, más luminoso, como si la ciudad hubiera lavado la noche con agua limpia. Me levanté en silencio sin despertarlo. Salí del baño ya vestida, con el cabello aún húmedo y la piel fría. Él seguía dormido, de costado, con una mano bajo la almohada. Lo observé un segundo. Solo un segundo. Me sorprendió la calma en su rostro, lo joven que se veía en ese momento. Como si no llevara el peso de la misma noche que a mí me había dejado con un insomnio denso, una maraña de pensamientos que aún no lograba desenredar. Decidí salir a caminar un poco mientras él dormía. El hotel tenía un pequeño parque interno con bancas de hierro forjado y árboles que ofrecían sombra. Caminé sin rumbo con una taza de café en mano. Intentaba no pensar en la cama compartida, en el silencio de anoche, en el leve roce de su brazo cuando ambos nos movimos en direcciones opuestas y sin embargo terminamos más cerca. Cuando regresé, él ya estaba despierto. Tenía puesta una camiseta sencilla y miraba por la ventana. Me saludó con un gesto tranquilo. No hubo mención de la noche anterior. Ni una palabra sobre la cama, ni sobre la toalla, ni sobre las miradas. Era como si ambos hubiéramos decidido que el silencio era más seguro que la verdad. Desayunamos en una cafetería cercana. El camarero nos ofreció una mesa para dos junto a la ventana, y cuando tomamos asiento, noté cómo sus ojos se posaron sobre mis manos. Las tenía entrelazadas, inquietas. Él no dijo nada, pero yo sentí ese peso en el aire, esa presencia que no era física, pero que se percibía como una corriente tibia entre nosotros. Durante la comida intercambiamos pocas palabras. Comentarios sobre el clima, sobre el sabor del café, sobre la ruta de regreso. Todo medido. Todo dentro de la lógica. Pero el silencio que nos envolvía seguía siendo el mismo de la habitación, cargado, denso, lleno de posibilidades no dichas. Después del desayuno, decidimos visitar un pequeño museo local.
Algo ligero, una manera de llenar el día antes de regresar. Caminamos por salas silenciosas, rodeados de pinturas y esculturas. En una de ellas, una obra llamativa, una mujer recostada con los ojos cerrados, lo hizo detenerse. Me tomó de la muñeca suave para señalar un detalle en el cuadro. Un gesto inocente, sí. Pero el contacto de su mano en mi piel desnuda fue como una chispa. No fue agresivo. No fue siquiera atrevido. Pero sí fue consciente. No había necesidad de tocarme para señalar. Y sin embargo lo hizo. Yo no aparté la mano de inmediato. Eso fue lo que me sorprendió más. La dejé ahí, un segundo más de lo necesario. Luego bajé los ojos y me alejé unos pasos, fingiendo observar otra obra. Pero dentro de mí, el corazón ya había cambiado de ritmo. Terminamos el recorrido en silencio. No por incomodidad, sino porque ninguno sabía qué decir que no pusiera en peligro la frágil superficie sobre la que caminábamos. Era como si habláramos demasiado alto, todo pudiera romperse. De regreso al hotel, tomamos caminos distintos por el lobby. Él subió directo a la habitación, yo me quedé en la recepción pidiendo un par de botellas de agua. El recepcionista, amable, me preguntó si todo estaba bien. Asentí con una sonrisa automática, pero al escuchar su voz, extrañamente similar a la de mi esposo, sentí un pinchazo en el estómago. Un recordatorio. Subí y al entrar en la habitación, lo encontré acostado con los ojos cerrados pero despierto. Me senté en la silla junto a la ventana, sin saber si hablar o no. Finalmente rompí el silencio con una pregunta simple, si quería cenar más tarde o prefería pedir algo al cuarto. Me respondió con un encogimiento de hombros. La indiferencia fingida. Pero sus ojos no dejaron de mirarme cuando pasé frente a él hacia el baño. Allí dentro me miré otra vez al espejo. ¿Quién era esta mujer que buscaba reflejos en los ojos de otro? ¿Qué estaba haciendo? ¿Era solo una falta de atención en mi matrimonio? ¿O algo más profundo? ¿Una necesidad de sentirme viva, deseada, recordada? Al salir, él ya estaba sentado con el control remoto en la mano. Encendió la televisión y comenzó a cambiar de canales como si buscara distraerse. Me senté al borde de la cama, con las piernas cruzadas. No sabía cómo actuar. Sentía que cualquier movimiento podía ser malinterpretado, o tal vez interpretado demasiado bien. En un momento dijo algo que me tomó por sorpresa. Comentó que el museo le había recordado cuando era niño y visitó uno con su madre. Una frase simple. Pero en su tono había una grieta. Un atisbo de emoción que no había visto antes en él. Le pregunté por qué y respondió que no sabía, que tal vez era solo el silencio del lugar. Esa vulnerabilidad, por mínima que fuera, me tocó. Lo miré de reojo. Había algo en el que no había visto antes, o que tal vez me había negado a ver. Una humanidad distinta. Menos distante. Decidimos pedir la cena al cuarto. Cuando llegó colocamos los platos sobre la pequeña mesa. Comimos con más naturalidad esta vez, con algunos comentarios sobre el sabor, sobre la ciudad, incluso algunas bromas. Reímos juntos en un par de momentos, y aunque el humor era ligero, el trasfondo seguía ahí. Como un rumor constante. Después de cenar, comenzamos a recoger los platos. Me agaché para guardar algunas cosas en mi bolso, y al levantarme él estaba justo detrás. Cerca. Demasiado. No dije nada. Él tampoco. Solo retrocedí un paso, lo suficiente para crear espacio. Pero no tanto como para negar lo que había ocurrido. Nos sentamos en la cama, cada uno en un extremo. La televisión seguía encendida, pero nadie la miraba. Yo jugaba con mis dedos. Él tenía los codos apoyados en las rodillas, cabizbajo. El reloj marcaba las 11:30. La noche volvía a envolvernos. Esa vez me metí en la cama primero. Él esperó unos minutos. Luego hizo lo mismo. Esta vez, la distancia entre nosotros era menor. No había razón concreta. Simplemente ninguno la buscó.
Cerré los ojos. El silencio volvió a ser protagonista. Pero no era el mismo de la noche anterior. Este tenía forma, tenía memoria. Dormí mal, otra vez. Pero al menos por primera vez en mucho tiempo, no soñé con la rutina. Ni con mi esposo. Ni con la casa. Soñé con una calle vacía, y el sonido de pasos detrás de mí. Y no supe si quería que me alcanzaran, o que se quedaran lejos para siempre. Desperté antes que sonara el despertador, aunque no lo habíamos programado. Todavía era temprano y la luz entraba tímidamente por la rendija de la cortina. Me quedé unos segundos en silencio con los ojos abiertos, escuchando su respiración tranquila. El ritmo pausado de su pecho me parecía una música ajena, pero cercana. Me sentí dividida. Una parte de mí quería levantarse sin hacer ruido, como si eso borrara lo que había sentido el día anterior. Otra parte quería quedarse allí, inmóvil, sintiendo el calor de su cuerpo a pocos centímetros. Me incorporé con lentitud y caminé descalza hasta el baño. Me lavé la cara con agua fría, intentando ordenar los pensamientos que seguían enredados como cables rotos. La noche anterior había sido tranquila en apariencia, pero dentro de mí se estaba gestando algo que ya no podía disimular. No había ocurrido nada, al menos no en términos visibles. Pero sí habían pasado cosas. Cosas que se cuelan en el lenguaje corporal, en los silencios compartidos, en las miradas que no se sostienen pero tampoco se esquivan. Volví a la habitación y él ya estaba despierto. Estaba sentado en el borde de la cama, con los pies en el suelo y el rostro apoyado en las palmas. Me miró al verme entrar, y asintió como si estuviéramos de acuerdo en algo tácito, como si los dos supiéramos que no había mucho que decir. No porque no hubiera palabras, sino porque las palabras habrían arruinado esa extraña tregua que habíamos pactado sin proponérnoslo. Bajamos a desayunar sin mencionar los sueños, ni la noche, ni los espacios compartidos. Pedimos café y pan tostado. Yo apenas toqué el mío. Él comió en silencio mirando de vez en cuando por la ventana del comedor. La ciudad se veía ajena, como si estuviéramos en una película filmada lejos de nuestra vida real. Después del desayuno, decidí salir sola a dar un paseo. Le dije que necesitaba aire. No preguntó nada, solo me entregó las llaves de la habitación con un gesto. Caminé varias cuadras sin rumbo, sin prestar atención a las tiendas ni a la gente. Todo era ruido de fondo comparado con el diálogo interno que no podía callar. Pensé en mi esposo. En lo que estaría haciendo en ese momento. Tal vez en alguna reunión, tal vez en casa, solo. Y me pregunté qué tan solo se sentía últimamente. No podía recordar la última vez que habíamos tenido una conversación larga que no girara en torno a responsabilidades. Vivíamos juntos, sí, pero como dos empleados de la misma empresa. Coordinados, eficientes, distantes. Caminando por una calle arbolada, entré en una pequeña librería. No buscaba nada, pero los libros me ofrecían una especie de refugio temporal. Tomé uno al azar y lo hojeé. Una frase subrayada por alguien me llamó la atención: las decisiones que no tomas también son decisiones. Cerré el libro lentamente y lo dejé en su lugar. Sentí un nudo en el estómago. Esa frase me golpeó como una verdad no dicha. Regresé al hotel cerca del mediodía. Al entrar en la habitación, él estaba leyendo. No me preguntó dónde había estado. Yo tampoco le di explicaciones. Simplemente me senté en la silla junto a la ventana, y durante un largo rato ninguno habló. El silencio esta vez no era incómodo. Era un espacio de observación. Como si ambos estuviéramos midiendo las consecuencias de lo que aún no había sucedido. En algún momento propuse que saliéramos a almorzar. No podía seguir encerrada, fingiendo normalidad entre cuatro paredes. Fuimos a un restaurante sencillo, en una calle tranquila. La camarera nos recibió con una sonrisa amable y nos guió a una mesa para dos. Nos sentamos frente a frente. Él me miró más tiempo de lo habitual antes de hablar. Durante la comida, las palabras empezaron a fluir. Hablamos de cosas superficiales al principio: la comida, la ciudad,
un comentario sobre la decoración del lugar. Luego, poco a poco surgieron otros temas. Mencionó a su madre, como lo había criado sola al principio. Dijo que a veces se preguntaba cómo habría sido crecer con alguien que lo mirara como una prioridad y no como una carga. Sus palabras no tenían resentimiento, pero sí una carga emocional que me removió algo profundo. Yo escuché en silencio. Me sorprendió lo fácil que era empatizar con él. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Por la manera en que sus emociones se manifestaban sin necesidad de dramatismo. En un momento su mano se deslizó sin querer sobre la mía al alcanzar el salero. No la retiró de inmediato. Yo tampoco. Solo la dejé ahí, sintiendo su contacto. No fue un gesto prolongado. Apenas unos segundos. Pero suficientes para que todo mi cuerpo reaccionara con una mezcla de tensión y deseo contenido. Al salir del restaurante el cielo estaba cubierto. Comenzó a lloviznar. Caminamos en silencio sin prisa, con las manos en los bolsillos. En una esquina, él me ofreció resguardarnos bajo un toldo. Acepté. La cercanía era inevitable. Pude oler su loción. Sentir el calor que emanaba de su cuerpo. No nos mirábamos, pero ambos sabíamos que estábamos en un momento frágil. Un paso en falso y todo cambiaría. Él dijo algo casi en susurro que no supe interpretar de inmediato. No siempre sabemos dónde termina lo correcto. Yo no respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque decir algo habría sido asumir que había una línea, y que ya estábamos cerca de cruzarla. Regresamos al hotel más tarde, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al entrar en la habitación, sentí el peso de la jornada en los hombros. Me quité los zapatos y me dejé caer en la cama, de costado con los ojos cerrados. Él hizo lo mismo del otro lado. No dormimos. Pero tampoco hablamos. Solo permanecimos allí, escuchando la lluvia que ahora golpeaba con fuerza los vidrios. Me pregunté cuánto más podríamos mantener ese equilibrio precario, esa danza de gestos contenidos, de palabras no dichas. Porque lo que no se dice también marca. Lo que no se hace también pesa. Esa noche, mientras la ciudad seguía empapada bajo la lluvia, supe que nada volvería a ser exactamente igual. Y aún así, no me moví. Porque a veces el silencio también es una elección. Una forma de posponer lo inevitable. Una pausa antes de la caída. Dormí poco y mal. No porque algo en particular me molestara físicamente, sino porque había demasiadas cosas girando dentro de mi cabeza. Me acosté con la intención de descansar, de apagar todo, pero el peso de las emociones no se disolvía con solo cerrar los ojos. A cada rato cambiaba de posición, intentando encontrar un lugar donde el cuerpo pudiera relajarse sin que la mente siguiera dando vueltas. Él también estaba despierto. Lo supe sin necesidad de mirarlo. Su respiración cambiaba sutilmente, como si también intentara fingir sueño sin lograrlo. Había algo extraño en compartir una cama con alguien en ese tipo de silencio. No era comodidad. Tampoco incomodidad. Era una especie de tregua muda que sabíamos que no duraría demasiado. Me levanté temprano sin hacer ruido, y bajé sola al comedor. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar sin que él me mirara. Pedí un café negro y me senté cerca de la ventana, donde la luz de la mañana apenas comenzaba a teñir los edificios. Observaba la calle, a la gente que caminaba deprisa, a una pareja que discutía en voz baja, a un anciano que alimentaba a las palomas. Todo eso era parte de la vida, y sin embargo yo me sentía fuera de ella, como si flotara en una dimensión intermedia donde nada era definitivo, pero todo podía cambiar con un simple gesto. Volví a la habitación después de casi una hora. Él estaba vistiéndose. Me miró cuando entré, pero no dijo nada. Esa manera de guardar silencio comenzaba a hacerse habitual entre nosotros. Un idioma aparte hecho de miradas, pausas y movimientos medidos. Tomé mis cosas y fui al baño a cambiarme. Mientras me arreglaba el cabello frente al espejo, sentí un nudo en la garganta. No era tristeza. Era otra cosa.
Una sensación de anticipación, como si algo estuviera por suceder y yo no tuviera forma de detenerlo. Salimos a caminar sin rumbo como el día anterior. La ciudad tenía otro tono, más gris, más denso. Las nubes se acumulaban en el cielo, anunciando lluvia otra vez. Caminamos sin hablar durante varios minutos, hasta que él señaló una pequeña librería café en una esquina y propuso entrar. Acepté sin pensarlo demasiado. Dentro el ambiente era cálido. El olor a libros viejos mezclado con el del café recién hecho me ofrecía una tregua. Elegimos una mesa en el fondo, cerca de una estantería. Pedimos algo para beber y nos sumergimos en una calma que parecía prestada, como si estuviéramos actuando una escena cuidadosamente ensayada. Mientras hojeábamos libros sin hablar, noté que él me observaba de reojo. No con descaro. Más bien como alguien que intenta leer entre líneas. Me pregunté qué estaba viendo exactamente. ¿A la mujer madura que se suponía que debía representar? ¿O a la persona detrás de todo eso, la que había comenzado a cuestionar su vida? Tomó un libro y lo abrió en una página al azar. Me lo pasó señalando una frase subrayada: a veces el silencio no es prudencia, sino miedo. Lo leí en silencio, y luego levanté la vista. Nuestros ojos se cruzaron por más tiempo del habitual. No dijimos nada. No hacía falta. Salimos cuando comenzó a llover. No una tormenta, solo una llovizna persistente. Caminamos rápido al principio, pero luego él se detuvo y señaló un pequeño parque bajo unos árboles frondosos. Corrimos bajo uno de ellos para refugiarnos. No había nadie más. Solo nosotros y el sonido sordo de la lluvia sobre las hojas. Allí, bajo ese árbol, él habló. Dijo que no había planeado nada. Que no entendía lo que estaba sintiendo, pero que sabía que era real. Sus palabras eran simples, casi torpes. Pero no dudosas. Me sentí expuesta. Como si él hubiera dicho en voz alta algo que yo llevaba días escondiendo incluso de mí misma. No respondí de inmediato. Miré hacia la calle, los charcos formándose en las veredas, las gotas cayendo rítmicamente. No sabía si tenía derecho a sentirme halagada, culpable o simplemente confundida. Tal vez todo a la vez. Cuando volví a mirarlo, él estaba serio. Había algo en su expresión que no había visto antes. No deseo. No expectación. Era algo más profundo. Una especie de respeto mezclado con un anhelo difícil de describir. Me sentí frágil. Pero también viva. Volvimos al hotel empapados. En el ascensor, no dijimos una palabra. El sonido de la lluvia aún parecía estar con nosotros. Entramos a la habitación y comenzamos a cambiarnos en silencio, cada uno en un extremo. Yo me envolví en una toalla y fui al baño a secarme el cabello. Cuando salí, él ya estaba acostado con los ojos cerrados. Me metí en la cama, cuidando de mantener una distancia prudente. Pero esa noche fue diferente. No hubo roces involuntarios ni palabras suspendidas. Solo el peso de todo lo que habíamos compartido en silencio durante el día. Me acosté de lado mirando hacia la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Dentro de mí algo comenzaba a rendirse. Durante la madrugada, desperté por el sonido de un trueno lejano. Me giré sin pensar y lo vi despierto también, acostado de espaldas, mirando al techo. No nos dijimos nada. Solo nos quedamos así en la misma cama, en el mismo espacio, compartiendo una vigilia que no pedimos, pero que nos unía de forma silenciosa. No era amor. No era lujuria. Era algo más raro. Algo más humano. El reconocimiento de la soledad compartida, del deseo contenido, de la necesidad de sentirse visto por alguien, aunque fuera por un instante, aunque fuera una sola vez en la vida. Cuando volví a cerrar los ojos, no sabía si era el comienzo o el final. Solo sabía que lo que fuera que estaba sucediendo, ya no podía ignorarlo. Porque incluso el silencio, cuando se repite demasiado, empieza a hablar por sí mismo. El día comenzó con una claridad distinta.
como si la lluvia de la noche anterior hubiera limpiado algo más que las calles. Me desperté lentamente consciente del calor a mi lado. No lo vi de inmediato. Solo sentí su presencia, la manera en que el colchón aún conservaba su forma donde él había estado acostado. Me giré despacio y lo vi de pie de espaldas junto a la ventana. Llevaba una camiseta sencilla y sostenía una taza de café que debía haber preparado en silencio para no despertarme. No dijo nada. Solo miraba hacia afuera. Yo tampoco hablé. Me senté en la cama, ajustándome la bata, sintiendo la tela ligera contra la piel aún tibia por las sábanas. El ambiente era tranquilo, casi irreal. Como si la vida por un momento nos hubiera dado una pausa, una especie de tregua antes del siguiente movimiento. Desayunamos juntos sin cruzar más que algunas frases sueltas. Comentarios sobre el clima, el desayuno, lo que podríamos hacer ese día. Todo en tonos bajos, como si hablar demasiado fuerte pudiera romper ese equilibrio tan precario que habíamos construido. Sabíamos sin decirlo que algo había cambiado. Que estábamos avanzando, aunque ninguno quisiera admitirlo en voz alta. Salimos a caminar. El cielo estaba nublado, pero no amenazaba con lluvia. La ciudad parecía otra, con sus calles más limpias, sus colores más tenues. Caminamos por un bulevar donde había artistas callejeros, pequeños puestos de libros usados, y un hombre que tocaba el violín con los ojos cerrados. Nos detuvimos a escucharlo por un momento. Yo lo observé a él, no al músico. Había una expresión en su rostro que no supe descifrar del todo. Una mezcla de calma y tensión, como si estuviera esperando algo que no llegaba. Después de un rato, decidimos entrar en una galería de arte moderna que encontramos abierta por casualidad. El lugar era amplio y silencioso. Las paredes blancas resaltaban las formas abstractas que colgaban de ellas. Caminamos sin decir palabra, deteniéndonos de vez en cuando frente a alguna obra. En una sala, una instalación de espejos y luces nos obligó a vernos reflejados desde distintos ángulos. Me vi junto a él, multiplicada, distorsionada, como si el espacio se empeñara en mostrarnos de formas que no estábamos preparados para aceptar. Salimos de la galería en silencio. Caminamos hasta un parque cercano y nos sentamos en una banca bajo un árbol. Él se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Yo crucé las piernas acomodando la falda que llevaba puesta. El viento movía mi cabello y por un instante deseé que el tiempo se detuviera allí. Que no tuviéramos que regresar. Que no existiera nada más allá de esa tarde. Él rompió el silencio con una frase simple: «¿Te ves bien?». No lo dijo con intención. No fue un cumplido buscado. Sonó más como una observación honesta, casi involuntaria. Lo miré y no supe qué responder. No porque me molestara, sino porque me sorprendió lo mucho que lo necesitaba escuchar. No recordaba la última vez que alguien me lo había dicho sin esperar algo a cambio. Al regresar al hotel, la habitación se sentía distinta. Como si hubiera absorbido todo lo que veníamos acumulando desde hacía días. El aire era más denso, o quizás era solo mi percepción. Me senté en el borde de la cama y comencé a quitarme los zapatos. Él se acercó, se agachó frente a mí y me ayudó con uno de ellos. Fue un gesto breve, sencillo, pero cargado de significado. No lo miré directamente. No hacía falta. Nos quedamos así unos segundos. Él aún arrodillado, yo sentada. Nuestros rostros cerca. Su mano tocando apenas mi tobillo. Entonces levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Y sin decir una palabra más, nos acercamos. We kissed. Fue un momento contenido, sin dramatismo. No hubo urgencia, ni desesperación. Solo una certeza compartida. Una línea cruzada con suavidad, como si siempre hubiera estado allí, esperando. No fue largo. No fue impulsivo. Fue inevitable. Después nos separamos con lentitud. No hubo disculpas ni justificaciones. Solo un silencio denso que hablaba por sí solo. Me levanté y caminé hacia la ventana,
sin saber muy bien qué hacer con todo lo que acababa de pasar. Él se sentó en la cama, observándome. No me sentía culpable. Me sentía humana. Compleja. Vulnerable. Miré la ciudad desde la ventana. Los autos pasaban, la gente caminaba, la vida seguía. Nadie sabía lo que acababa de ocurrir. Nadie notaría que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa noche pedimos comida al cuarto. Cenamos sin tocar el tema. Hablamos de otras cosas, de música, de viajes pasados, de lugares que nos gustaría visitar. Me reí un par de veces y me di cuenta de que lo hacía sin esfuerzo. Como si una parte de mí hubiera despertado después de mucho tiempo dormida. Antes de dormir, me miré al espejo del baño. Observé mis ojos, el brillo que no recordaba haber visto en meses. Me pregunté si era alegría, confusión o simplemente alivio. No encontré una respuesta clara. Me acosté de lado, dándole la espalda. Él hizo lo mismo. No nos tocamos. No hacía falta. Sabíamos que lo importante ya había sucedido. Y aunque no sabíamos qué vendría después, compartíamos la certeza de haber cruzado un punto sin retorno. Una puerta que ya no se podía cerrar. Y aún así, por primera vez, dormí profundamente. Como si al menos por una noche hubiera dejado de luchar contra mí misma. Desperté con la luz filtrándose tímidamente entre las cortinas. Por un momento no recordé dónde estaba. El silencio de la habitación era diferente al de mi casa, y el colchón tenía una firmeza que no era la mía. Luego el peso de los días anteriores volvió a instalarse en mi pecho con la lentitud de una verdad que no necesita apresurarse para hacer daño. Me giré y vi que ya no estaba a mi lado. La cama estaba vacía, aunque aún quedaba el calor en la sábana arrugada de su lado. Me levanté despacio. Caminé hasta la ventana y lo vi sentado en una banca del pequeño jardín del hotel. Estaba encorvado hacia adelante con las manos entrelazadas. No se movía. Parecía inmóvil dentro de un mundo que giraba sin él. Me vestí en silencio sin prisa, como si cada movimiento necesitara cuidado. Salí de la habitación sin hacer ruido. Cuando me acerqué levantó la cabeza, pero no dijo nada. Me senté a su lado, dejando una distancia prudente entre nosotros. La brisa era fresca pero no incómoda. Me envolví con los brazos. Él miraba el suelo. Yo miraba el cielo. Y el silencio entre ambos era otra forma de conversación. Después de un rato se incorporó y dijo que iría a ducharse. Asentí sin mirarlo. Cuando se fue me quedé sola en la banca observando cómo el viento movía las ramas de un árbol cercano. Me sentí fuera de lugar, como una figura mal colocada en una pintura. No era culpa lo que sentía. Era otra cosa. Un vacío extraño. Como si al cruzar la línea, algo dentro de mí se hubiera quedado atrás. Volví a la habitación cuando ya no pude soportar estar sentada más tiempo sin hacer nada. Él estaba en el baño. Escuchaba el sonido del agua y los golpecitos suaves que hacía al moverse. Me senté en la cama y abrí mi teléfono. Tenía mensajes de mi esposo. Preguntas sencillas. ¿Cómo va todo? ¿Necesitan algo? Le respondí con frases cortas. Nada que despertara sospechas. Nada que revelara que ya no era la misma persona que había salido de casa 2 días antes. Él salió del baño con una toalla alrededor del cuello. Yo ya me había vestido. Nos miramos apenas un instante. Le propuse que saliéramos a almorzar. Aceptó con un leve gesto. La habitación se quedó atrás como un testigo mudo de lo que habíamos hecho y de lo que no sabíamos cómo nombrar. Almorzamos en un restaurante pequeño, lejos del centro. La comida era sencilla, sin pretensiones. Hablamos poco. Comentarios sueltos sobre el sabor de los platos, sobre los clientes de las mesas vecinas. En un momento nuestros ojos se encontraron y ambos apartamos la mirada casi al mismo tiempo. Fue una reacción automática, como si estuviéramos entrenados para negar algo que solo nosotros sabíamos que había ocurrido. Al regresar al hotel,
decidí dar una caminata sola. Necesitaba espacio. Me puse una chaqueta ligera y salí sin decir mucho. Caminé por calles que no conocía, dejándome guiar por el instinto. Pasé frente a escaparates, a parejas tomadas de la mano, a ancianos en sillas mirando el mundo pasar. Sentí una especie de envidia por esa simplicidad, por esas relaciones que, al menos en apariencia, no tenían doble fondo. Me detuve frente a una tienda de ropa. No entré. Solo me miré en el reflejo de la vidriera. Me observé con atención. No veía una mujer diferente. Pero sí una mujer que no sabía exactamente en quién se estaba convirtiendo. Me pregunté si todo esto era una búsqueda. Y si lo era, estaba buscando en realidad. ¿A alguien? ¿O a mí misma? Regresé al hotel cuando comenzó a soplar un viento más fuerte. Al entrar en la habitación, estaba sentado en la cama, con el celular en la mano. Me miró un momento como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Yo tampoco pregunté nada. Me quité la chaqueta, la colgué en la silla y fui directamente al baño. Allí, frente al espejo, mojé mis muñecas con agua fría. Cerré los ojos por un instante. Sentía que todo estaba a punto de romperse, como una cuerda demasiado tensa. Y al mismo tiempo sentía una calma rara. Una calma que me asustaba porque me hacía preguntarme si, en el fondo, yo ya había tomado una decisión. Salí del baño y me senté en el borde de la cama. Él seguía allí, en silencio. Me miró. Su mirada no pedía permiso. Tampoco exigía nada. Era solo una presencia firme. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Que lo que habíamos contenido hasta ahora, ya no podía permanecer escondido. Él dijo que tal vez deberíamos hablar. Pero no era necesario. Yo ya lo sabía todo. No necesitábamos ponerle nombre a lo que sentíamos. El problema no era lo que había entre nosotros. Era lo que eso decía de todo lo demás. De mi matrimonio. De mis elecciones. De la vida que había construido con tanto orden que terminó asfixiándome sin darme cuenta. Esa noche no encendimos la televisión. No pedimos cena. No abrimos los libros que habíamos comprado el día anterior. Solo nos recostamos cada uno en su lado, y dejamos que el silencio hiciera el trabajo de unirnos o de separarnos. Pasadas las 10, escuché su respiración más profunda. Pensé que dormía. Pero cuando me giré, lo encontré mirándome. No hablábamos. No nos movíamos. Solo estábamos ahí compartiendo una intimidad que no necesitaba más gestos. Ni palabras. Dormimos así. Sin tocarnos. Sin pronunciarnos. Pero sabiendo que ya no éramos los mismos. Que el camino de regreso, si lo había, no sería el mismo que el de ida. Y en medio de todo eso comprendí que lo que más me dolía no era lo que estaba sucediendo. Era lo que estaba revelando sobre mí misma. Sobre lo que había elegido ignorar durante tanto tiempo. Porque a veces el verdadero conflicto no es con los demás. Es con lo que descubrimos cuando dejamos de mentirnos. Aunque sea por una sola noche. Desperté en la penumbra, aún antes de que el sol asomara entre los edificios. El reloj marcaba poco más de las 6. La habitación estaba en silencio, pero no era el silencio pacífico de las primeras noches, ese que se sentía vacío. Era otro tipo de silencio. Uno cargado, espeso, como si cada objeto allí presente supiera lo que había pasado. Como si las sábanas, la alfombra, las paredes, hubieran sido testigos de algo irrepetible. Él dormía aún. Su respiración era tranquila, su cuerpo medio envuelto en las sábanas revueltas. Lo observé por unos segundos. No como quien mira a alguien con deseo, sino como quien intenta comprender. Había algo en el que me parecía ajeno, incluso después de todo. Tal vez porque en realidad lo conocía poco, o tal vez porque lo que ocurrió anoche, aquello que ninguno de los dos puso en palabras, no había nacido del conocimiento, sino de una grieta que se abrió entre nuestras soledades. Pasamos la noche juntos.
No había una forma más simple de decirlo. Y tampoco más exacta. No quería disfrazarlo ni envolverlo con frases que lo suavizaran. Había sido lo que fue. Una entrega. Un momento suspendido donde dejé de pensar en lo correcto y lo incorrecto. Donde me permití actuar sin calcular las consecuencias. Me levanté con cuidado de no despertarlo. Caminé hacia el baño y cerré la puerta tras de mí. Me miré al espejo largo rato. No me sorprendía lo que veía. No había marcas evidentes. No había rastros que delataran lo que había pasado. Pero yo lo sabía. Estaba ahí, en la forma en que sostenía la mirada, en la leve tensión de mis hombros, en el vacío que sentía en el pecho como si hubiese soltado algo demasiado grande. Abrí la ducha y dejé que el agua cayera sobre mí durante varios minutos. Quería limpiar el cuerpo, pero sobre todo, aclarar la mente. Mientras el agua me envolvía, pensé en mi esposo. No con culpa. Con distancia. Como si la persona con la que compartía mi vida estuviera en otra dimensión, separada por los kilómetros, y por las decisiones que ya no podían deshacerse. Cuando salí, él ya estaba despierto, sentado al borde de la cama, con la espalda encorvada y la mirada perdida. Levantó los ojos al verme, pero no habló. Me senté en la silla junto a la ventana, envuelta aún en la toalla. El aire entre nosotros no era incómodo. Era vulnerable. Humano. No sabíamos cómo hablar después de lo que habíamos hecho. Tal vez porque sabíamos que cualquier palabra le pondría un peso distinto a lo que había ocurrido. Después de un rato me vestí en silencio y propuse salir a desayunar. Él aceptó sin discutir. Caminamos hasta una cafetería cercana. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, como si también él intentara salir del estado en que lo habíamos dejado. El desayuno fue tranquilo. Conversamos poco pero de manera amable. Comentamos sobre el sabor del café, sobre una pareja que discutía en la mesa de al lado. Nada relevante. Pero cada palabra llevaba consigo un trasfondo. Como si entre línea y línea, ambos estuviéramos evaluando qué tanto había cambiado todo y qué venía después. Después del desayuno, decidimos caminar por la ciudad sin rumbo fijo. No queríamos volver al hotel tan pronto. Era como si el cuarto hubiera quedado contaminado de algo que no sabíamos cómo enfrentar. Caminamos por calles tranquilas, entre árboles y negocios cerrados. El viento era fresco, casi frío. Me abotoné el abrigo hasta el cuello. Él metió las manos en los bolsillos. Caminábamos cerca, pero sin tocarnos. Nos detuvimos frente a un pequeño puente que atravesaba un canal. El agua fluía lenta, gris. Nos apoyamos en la baranda de hierro mirando en silencio. El paisaje tenía algo de melancólico. Un reflejo de lo que llevábamos dentro. Sabía que debía decir algo. Que no podíamos continuar como si todo siguiera igual. Pero no encontraba las palabras. Finalmente hablé. Le dije que no sabía qué significaba lo de anoche. Que no estaba segura de lo que sentía. Que había sido real, sí, pero también impulsivo. Me escuchó con atención, sin interrumpir. No pareció molesto. Solo triste. Como si ya esperara lo que iba a decir. No me respondió con grandes declaraciones. Solo dijo que no esperaba nada. Que entendía. Que no se arrepentía, que tampoco quería complicarme la vida. Esas palabras me golpearon más de lo que imaginaba. No porque fueran duras, sino porque eran honestas. Y porque en algún rincón escondido de mí, una parte deseaba que él esperara algo. Volvimos al hotel entrada la tarde. La habitación nos recibió con la misma neutralidad que el día anterior. Pero para mí, ya no era el mismo espacio. Era ahora un lugar marcado, cargado de historia. Hice mi maleta en silencio. Él hizo lo mismo. El viaje terminaba. Y con él también algo más. Antes de salir, me senté un momento en la cama. Observé la lámpara, el escritorio, la ventana con vista al patio.
Cada detalle estaba grabado en mi memoria como si supiera que no volvería a ese lugar. Él me miró. Se acercó. No me tocó. Solo me ofreció una mirada larga, sostenida. Como una despedida sin necesidad de palabras. Bajamos juntos al vestíbulo. Pedimos el taxi que nos llevaría de regreso. Durante el trayecto, no hablamos. El paisaje pasaba por la ventanilla como una película muda. Yo me preguntaba qué recordaría de este viaje dentro de un año. O dentro de una semana. Si lo recordaría como un error. O como una verdad que no tuve el valor de sostener. Cuando llegamos al punto de encuentro con mi esposo, el corazón comenzó a latirme con fuerza. Apreté las manos en el regazo. Él notó mi gesto pero no dijo nada. Se bajó primero. Sacó mi maleta del maletero. Luego me miró por última vez. No con reproche. Con una comprensión que me dolía. Nos despedimos con un leve movimiento de cabeza. Él se alejó caminando por la acera. Lo observé hasta que dobló la esquina. Y entonces, solo entonces, sentí el peso real de todo lo vivido. Porque a veces lo más difícil no es lo que sucede. Es lo que queda después, cuando ya no hay nadie que te mire con esos ojos. Cuando vuelves a tu lugar, pero tú ya no eres quien salió de él. Volver a casa fue más difícil de lo que imaginaba. Desde que el taxi se detuvo frente a la puerta, sentí como una especie de capa invisible volvía a cubrirme, como si el simple hecho de estar ahí me obligara a retomar el papel que había dejado colgado unos días antes. El papel de esposa tranquila, de mujer correcta, de figura estable que sabe mantener todo en orden. Bajé con movimientos automáticos, tomé mi maleta y me acerqué a la puerta con pasos medidos. Respiré hondo antes de entrar. Mi esposo abrió antes de que tocara el timbre. Llevaba una camisa que reconocí de inmediato y una sonrisa contenida. Me abrazó con una naturalidad que me desconcertó. No fue un gesto frío, pero tampoco lleno de entusiasmo. Fue como si cumpliera con algo esperado. Me preguntó cómo había ido todo. Respondí lo básico. Le conté del tráfico, del hotel, del clima. Todo en tono neutro, como si hablara con alguien que no necesitaba saber más de lo superficial. Entrar al salón fue como volver a un lugar que, aunque familiar, parecía ajeno. Me senté en el sofá, dejé el bolso a un lado, y lo observé mientras iba a la cocina a preparar té. Cada paso que daba me parecía conocido, cada gesto era parte de una rutina 1000 veces repetida. Pero yo ya no era la misma. Sentía que algo dentro de mí había cambiado de posición. No era algo visible, pero sí real. Como si las piezas se hubieran movido y aunque el exterior permaneciera igual, todo en mi interior respondiera distinto. Durante la cena hablamos de cosas cotidianas. Él comentó algo sobre su trabajo, sobre una reunión que se había cancelado. Yo fingí interés. Preguntó por su hijo, si se había comportado, si había dormido bien. Le dije que sí. No mentía. No en eso. Pero omitía todo lo demás. Cada palabra no dicha se acumulaba en el centro de la mesa, entre los platos, entre nuestras miradas. Y sin embargo él no parecía notar nada extraño. O quizás sí, pero no quería preguntar. A veces el silencio también es una forma de complicidad. Esa noche me acosté temprano. Dije que estaba cansada por el viaje. Él lo entendió sin cuestionarlo. Me acosté del lado derecho de la cama, donde siempre dormía. Me cubrí hasta el pecho y cerré los ojos sin esperar dormir. Él llegó unos minutos después, se acostó con su lado hacia la pared, como de costumbre. Apagó la luz sin decir nada. El silencio de esa habitación era diferente al del hotel. Este era un silencio lleno de historia. De años compartidos. De decisiones acumuladas. Y sin embargo, también era un silencio hueco. Como si en todo ese tiempo hubiéramos olvidado cómo escucharnos de verdad. Como si nuestras vidas hubieran seguido en paralelo, sin volver a encontrarse en el centro. A la mañana siguiente desperté con la luz filtrándose por las cortinas. Él ya no estaba en la habitación.
Escuché ruidos en la cocina. Me levanté despacio, me puse una bata y fui hacia allí. Lo encontré sirviendo café, revisando el celular con una mano. Me ofreció una taza, como hacía siempre. Me preguntó si había dormido bien. Asentí. No supe si quería que sospechara algo, si quería que me preguntara. Parte de mí deseaba que lo hiciera, que me enfrentara. Que pusiera en palabras lo que yo no podía. Pero no lo hizo. Sonrió y dijo que tenía una llamada en 10 minutos. Durante todo ese día, me moví por la casa como un espectro. Ordené cosas, revisé correos, lavé ropa. Hice todo lo que se esperaba de mí. Pero por dentro había un eco constante, un murmullo que no se detenía. No me arrepentía de lo que había hecho. Pero tampoco sabía cómo seguir. No tenía un plan. No había una conclusión clara. Solo sabía que después de lo ocurrido, no podía seguir como si nada. Más tarde me senté en el sofá con una libreta en las manos. Comencé a escribir sin pensar demasiado. Palabras sueltas. Frases inconexas. Emociones. Imágenes. Era mi forma de entenderme. Escribí sobre la habitación del hotel. Sobre la lluvia. Sobre las miradas. Sobre el vacío que había sentido justo antes del primer gesto. Y sobre el extraño consuelo que había encontrado después. No escribí su nombre. No era necesario. Él estaba en cada palabra, aunque no lo dijera. Guardé la libreta en el cajón de mi mesa de noche. No porque tuviera miedo de que la encontraran. Sino porque no sabía si volvería a leerla. Esa noche, durante la cena, mi esposo me habló con un tono más cercano. Me dijo que había pensado en que podríamos tomarnos unos días para salir. Tal vez una escapada de fin de semana. Dijo que últimamente me notaba algo distante. Que tal vez necesitábamos reconectar. Lo miré a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decirle. No podía decirle la verdad. Tampoco quería mentirle. Así que simplemente asentí, con una sonrisa tenue. Le dije que lo pensaría. Que quizás sería bueno. Él pareció aliviado. No lo culpaba. Hacía tiempo que habíamos dejado de prestarnos verdadera atención, y quizás él también se había acostumbrado al silencio. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes frente al espejo, me miré con detenimiento. Pensé en todo lo que había pasado. En lo que habíamos hecho. En cómo me había sentido. En la calma posterior. En la confusión. En el regreso. En las palabras no dichas. En las promesas implícitas que nunca se pronunciaron. Me acosté sin esperar respuestas. Cerré los ojos sabiendo que aunque por fuera todo parecía igual, por dentro nada lo era. Y que tarde o temprano, tendría que enfrentarme a esa nueva versión de mí misma. Porque ya no podía esconderla. Porque aunque lo intentara, ya no cabía en la mujer que solía ser. El día siguiente fue en apariencia normal. Desperté temprano como de costumbre y encontré la cama vacía a mi lado. El sonido de la cafetera desde la cocina indicaba que mi esposo ya estaba despierto. Me levanté con el cuerpo aún cargado de una sensación extraña, como si la piel aún recordara una historia que el resto del mundo no conocía. Me duché sin prisa, dejando que el agua cayera largo rato, como si eso pudiera borrar no solo lo que pasó, sino lo que aún estaba en mí intacto sin resolver. Bajé a desayunar. La mesa estaba puesta. Él hojeaba el periódico con una taza en la mano. Me ofreció pan, mantequilla, fruta. Me sonrió. Todo era familiar. Todo era como debía ser. Pero detrás de cada gesto sentía una distancia sutil, como si ambos supiéramos que algo se había movido sin posibilidad de volver a su sitio original. Me preguntó si dormí bien. Asentí. Preguntó si tenía planes. Dije que no. Todo transcurrió en frases breves, medidas. Pero no vacías. Al menos no para mí.
Porque ahora cada frase, cada silencio, llevaba un segundo significado que él no conocía. Después del desayuno, me senté en el sofá con una manta sobre las piernas. Fingí leer. Pasé páginas sin verlas. Pensaba. En él. En el otro. En mí. En lo que había cruzado. En lo que aún no sabía cómo nombrar. El teléfono estaba cerca. Lo encendí. Ni un mensaje. Ni una notificación. El vacío digital no debería sorprenderme, pero lo hizo. No porque esperara algo, sino porque en el fondo me había acostumbrado a su presencia. Y ahora que no estaba, la ausencia era más ruidosa que cualquier palabra. Guardé el teléfono en el cajón sin desbloquearlo. Me levanté y caminé hasta el lavadero. Comencé a doblar ropa sin razón, solo por tener las manos ocupadas. Sentía un nudo en el pecho que no encontraba salida. No era tristeza. No era culpa. Era una mezcla de incertidumbre y anticipación. Como si algo estuviera por pasar, y yo solo pudiera esperar. Por la tarde mi esposo me dijo que saldría a hacer unas compras. Me ofreció acompañarlo. Dije que prefería quedarme. Cuando se fue, el silencio de la casa se volvió más denso. Como si ahora no solo ocultara, sino también señalara. Me senté frente al computador. Abrí una carpeta de fotos antiguas. Algunas eran de viajes pasados, de momentos felices, de lugares que habíamos compartido sin esta distancia invisible que ahora se interponía. Me vi sonriendo, abrazándolo. Y me pregunté si esa mujer seguía ahí o si solo era una postal del pasado. Al cerrar la carpeta, noté algo que me hizo contener la respiración. Un archivo de texto sin título claro guardado hacía meses. Lo abrí. Eran notas que había escrito alguna vez, cuando me sentía ahogada y no sabía con quién hablar. Leía frases como "no me mira como antes", "hay una parte de mí que se está marchitando", "no sé si es el matrimonio o si soy yo". Me sorprendí. Porque esas frases, escritas antes de todo esto, ya contenían la semilla de lo que vendría. Ya anunciaban el vacío. Cerré el archivo. Fui hasta la ventana y abrí un poco, dejando que el aire fresco entrara. Cerré los ojos y respiré. Escuchaba los sonidos de la calle, un perro ladrando, una moto pasando, el murmullo lejano de niños jugando. Y todo eso parecía pertenecer a otra vida. A otra persona. Al atardecer salí a caminar. No llevé bolso, solo las llaves. Caminé sin rumbo fijo, sin mirar el reloj. Las calles de mi barrio me resultaban conocidas y ajenas al mismo tiempo. Me crucé con vecinos, algunos saludaban con una sonrisa, otros solo con la mirada. Yo respondía con educación, pero no me detenía. No quería hablar. No podía. Llegué al parque pequeño donde solía ir hace años. Me senté en una banca vacía. Las hojas secas crujían bajo los pies de los que pasaban. Había una mujer con un carrito de bebé, una pareja joven tomados de la mano, un anciano solo mirando al cielo. Todos parecían tener una historia. Y yo, sentada allí con la mía tan enredada que no sabía por dónde empezar a desenredarla. Pensé en él. En el del hotel. En su silencio. En su mirada. En su manera de estar presente sin invadir. Me pregunté si me pensaba. Si también sentía este peso. O si ya lo había dejado atrás, como un paréntesis en su vida. Me pregunté si debía escribirle. Solo para saber. Solo para no sentirme la única cargando con esto. Volví a casa cuando ya anochecía. Mi esposo había vuelto. Preparaba algo de cena. Me saludó con un beso en la mejilla. Me preguntó si quería ayudar. Le dije que no, que me daría una ducha. Subí las escaleras lentamente. Me sentía agotada, como si cada pensamiento de los últimos días pesara físicamente en los hombros. Después de la ducha cenamos juntos. La conversación fue más fluida que la noche anterior. Él habló más.
Se mostró más cercano. Dijo que estaba pensando en organizar algo especial para nuestro aniversario. Que tal vez podríamos viajar. Lo miré con atención. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Parecía sincero. De verdad intentaba acercarse. Y eso me desarmó. Porque una parte de mí quería eso. Quería volver a sentirme en casa con él. Pero otra parte, ya estaba en otro lugar. Esa noche al acostarnos él me abrazó por la espalda. Hacía tiempo que no lo hacía. No supe cómo responder. Mi cuerpo se tensó al principio. Después cedí. No porque quisiera. Sino porque no sabía qué más hacer. Cerré los ojos y me dejé envolver por ese gesto que en otro tiempo me habría reconfortado. Pero ahora, era diferente. Tardé en dormirme. Y cuando lo hice soñé con habitaciones de hotel, con maletas abiertas, con ventanas que no se podían cerrar. Soñé que alguien tocaba mi puerta y yo no sabía si abrir o quedarme inmóvil. Y cuando desperté en medio de la oscuridad, entendí que el verdadero conflicto no estaba en lo que había hecho. Estaba en lo que ahora no podía olvidar. En lo que había descubierto sobre mí. En lo que ya no quería seguir ignorando. Pasaron varios días en los que la rutina intentó cubrirlo todo con su velo de costumbre. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, respondía mensajes, salía a hacer pequeñas compras. Mi esposo parecía más atento, más presente. Me preguntaba cómo estaba, me ofrecía salir juntos, hablaba con entusiasmo sobre la posibilidad de ese viaje que había mencionado. Yo asentía, le sonreía, mantenía la compostura. Hacía lo que se espera de una mujer que está bien, de una esposa comprometida. Y sin embargo, dentro de mí, cada uno de esos gestos era una confirmación de que ya no podía regresar por completo a lo de antes. Una mañana, mientras ordenaba papeles en el escritorio, encontré una nota que no recordaba haber guardado. Era breve, escrita a mano, doblada cuidadosamente. La reconocí de inmediato por la caligrafía. No tenía fecha ni firma. Solo decía: tú fuiste la primera que me miró de verdad. Al leerla, sentí que algo se quebraba sutilmente dentro de mí. No era un dolor agudo. Era una grieta, una fisura que recorría silenciosa la superficie de mi calma. Guardé la nota en un cajón y cerré con cuidado, como si pudiera contener también las emociones. Esa tarde salí a caminar sin rumbo. Tomé una calle distinta, pasé frente a tiendas que nunca había notado, me senté en un banco bajo un árbol cualquiera. Observé a la gente pasar, escuché los sonidos cotidianos de la ciudad. Todo parecía seguir igual. Pero yo sabía que no era así. Yo ya no era la misma. Había partes de mí que no volverían a encajar en el molde antiguo. Por la noche, durante la cena, mi esposo me contó que había reservado una escapada de fin de semana a un lugar que solíamos visitar cuando recién nos habíamos casado. Lo dijo con entusiasmo, como si aquello fuera una forma de reconectar, de recuperar algo perdido. Me miró con expectativa. Yo asentí y agradecí el gesto. No quise herirlo. No quise decirle que aunque apreciaba su esfuerzo, una parte de mí sentía que ya era demasiado tarde para ciertos regresos. Dormí mal esa noche. Me desperté varias veces con imágenes confusas en la cabeza. Soñé con pasillos de hotel, con maletas sin abrir, con ventanas que daban a lugares desconocidos. Soñé con su rostro, con el otro. No decía nada en el sueño. Solo me miraba. Y yo sentía la misma mezcla de deseo y vértigo que había sentido esa noche que nos cambió a los dos. Al día siguiente me levanté temprano. Bajé a la cocina, preparé café. Mi esposo seguía durmiendo. Me senté en la mesa con la taza entre las manos, mirando por la ventana. No pensaba en nada específico. Solo sentía un vacío quieto, una nostalgia sin forma. Me preguntaba si él, el otro, había vuelto a pensar en mí. Si guardaba algún recuerdo. Si había querido escribirme y se contuvo. Si, como yo, sentía que algo quedó abierto sin final claro.
Ese mismo día a más tarde abrí el correo y encontré un mensaje sin remitente conocido. Era una sola frase. Breve. Gracias por ser sincera, incluso sin palabras. No tenía firma ni contexto. Pero yo supe. Lo supe por cómo me temblaron las manos al leerlo, por cómo me dolió el pecho después, como si esa frase hubiera sido una despedida en voz baja. No respondí. Cerré el correo. Me quedé en silencio. Esa tarde limpié el armario. Tiré ropa vieja, guardé cosas que ya no usaba. Me detuve frente a un vestido que había llevado en aquel viaje. Lo toqué. Recordé la forma en que él me miró esa noche. No con deseo, sino con algo más difícil de explicar, atención verdadera. Lo doblé con cuidado y lo dejé en el fondo del cajón. No lo tiré. Aún no podía. Con el paso de los días aprendí a vivir con esa parte de mí que ya no pertenecía del todo a esta casa. No lo ocultaba, pero tampoco lo mostraba. Simplemente lo llevaba conmigo como se lleva una cicatriz que no duele pero tampoco desaparece. Mi esposo continuó con su intento de acercarse. Me hablaba más. Me abrazaba con más frecuencia. Decía cosas como últimamente te noto distinta, o creo que estamos volviendo a encontrarnos. Y yo respondía con una sonrisa suave. No quería mentirle. Pero tampoco quería decirle que ese reencuentro del que hablaba ya no era posible en los términos en los que lo imaginaba. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, me tomó la mano. Me miró y dijo, gracias por seguir aquí. Y entonces comprendí que él también lo sabía. No todo. No los detalles. Pero sí el fondo. Intuía el cambio. Sentía la distancia. Pero no preguntaba. Porque tal vez en el fondo prefería que no se dijera en voz alta. Porque a veces el silencio también es una forma de cuidar. Incluso cuando duele. Esa noche al acostarme encendí una vela junto a la cama. Me quedé mirando la llama por varios minutos, sintiendo como el calor me calmaba los pensamientos. No recé. No pedí nada. Solo estuve. Conmigo. Con mi historia. Con mis elecciones. Y en ese momento entendí que no necesitaba cerrar todo para seguir adelante. Que hay historias que no se cierran, que simplemente se integran a quienes somos. Que a veces no hay finales. Solo continuaciones distintas. Que lo vivido no desaparece pero se acomoda. Apagué la vela. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo dormí sin sueños. Solo con la certeza tranquila de que aunque mi vida siguiera el curso habitual, yo ya no era la misma. Y eso, aunque no supiera aún qué hacer con ello, era un comienzo.